Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 30 al verso 32. Acuérdese que vamos a hablar hoy sobre fe, o vamos a continuar el mensaje de fe que inicié el domingo pasado. Marcos capítulo 4, verso 30 al verso 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. Diga conmigo: la fe es como el grano de mostaza. Diga: el reino de Dios es como el grano de mostaza. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Extiende sus manos hacia mí y ore por favor por mí. Pídale al Señor que me ayude. Pídale al Señor su gracia. Pídele al Señor que me dé sabiduría para poder transmitirle el mensaje de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Te ruego, Señor, que te glorifiques de una manera especial. Que en el nombre de Jesucristo, Dios amado, tu gracia y tu presencia estén conmigo, Señor, para bendecir a tu pueblo. Cada uno de ellos requiere, Señor, una buena palabra para alimentar su fe. En el nombre de Jesucristo, echo fuera todo estorbo del diablo y declaro bendición en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante su Biblia. Diga conmigo: esta es mi Biblia. Vamos, lo hace con fuerza. Diga: esta es mi Biblia. Diga: hay muchas Biblias en el mundo como estas, pero esta es mi Biblia. No hay otra como mi Biblia. Diga: porque mi Biblia y yo somos uno. Esta es la espada del Espíritu. Amén. El capitán de un escuadrón que estaba en guerra, era un batallón, hizo que los soldados levantaran el fusil y lanzó una expresión parecida a esta: este es mi fusil. Entonces, esta es mi Biblia. Amén. Tú y tu Biblia deben ser uno solo, porque ella es la palabra que nos alimenta y nos sustenta. Y hoy vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a mirar un tema que yo he denominado: tú necesitas fe, yo necesito fe y todos nosotros necesitamos fe. El domingo pasado estuvimos mirando la fe desde el punto de vista del perdón. Y en Lucas 17, verso 1 al 6, cuando Jesucristo habla de los tropiezos y de todas estas cosas, Él dice que mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar a aquella persona que es tropiezo a uno de los pequeños. Y cuando habla uno de los pequeños, Jesús se está refiriendo no literalmente a un niño, como se está refiriendo a personas, niños en la fe, aunque los niños son importantes en el reino. En la iglesia los niños son importantes porque es la generación que va a continuar con la obra de Cristo. Por eso usted debe traer sus hijos a la escuela dominical los domingos, para que aprendan. Ya gracias a Dios hay 2 maestros. Y anoche estuvimos mi esposa con algunos jóvenes y Gaby acondicionando, limpiando el lugar donde se desarrolla la escuela de niños, porque creemos, amado, que hay que poner mayor énfasis a la enseñanza espiritual de nuestros hijos. Amén. Y usted debe orar por los maestros de la escuela de niños, porque ellos son los que alimentan con la palabra la vida de estos niños. Amén, amados. Entonces, cuando Jesús empezó a hablar acerca de los tropiezos y de la persona que es tropiezo a un niño, dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Por qué, amado?
porque hacer tropezar a uno de los niños de la iglesia o hacer tropezar a aquellos que están empezando en los caminos del Señor, a Dios no le agrada. Porque matar a un niño en la fe o bloquear la enseñanza espiritual de un niño en edad, amado, es atrofiar el reino de los cielos. Y Dios tiene mucho interés en que el reino de los cielos progrese, avance, se extienda, que nadie lo detenga, para hacer dos cosas. Número uno, alcanzar al mundo para Cristo. Y número dos, para acelerar la venida de Jesús. Porque Jesús no vendría si antes este evangelio no se predica en todo el mundo. ¿Están aquí? Ok. Más adelante Jesús, en Lucas 17, verso 1 al 6, empieza a conversar con ellos y le dice, miren por ustedes mismos. Y le dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. Entonces los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Yo decía el domingo pasado que perdonar constantemente es un acto de fe. ¿Tú sabes qué significa perdonar a una persona 5 veces en el mismo problema? Hay que tener fe para perdonar, ¿sí o no? Y desde ese punto de vista mirábamos la fe, pero también la mirábamos, amado, la fe como la más pequeña de todas las semillas, que es el grano de mostaza. Porque Jesús dijo, si tuvierais fe como este grano de mostaza, diríais a este monte, a este problema, desarráigate y échate en el mar, y dice que sería hecho. Entonces note cómo Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podemos hablar al problema, a la circunstancia, a las dificultades, le podríamos decir, amado, en fe, y se puede desarraigar, porque la fe mueve montañas, y sin fe es imposible agradar a Dios. Da gloria al nombre del Señor. En relación al texto que hemos leído de Marcos, Jesús está usando una parábola para referirse ahora al reino de Dios, y compara al reino de Dios como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, dice Jesús, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Decía también que para que nuestra fe pueda producir o nuestra fe pueda crecer, amado, nuestra fe tiene que ser sembrada, porque jamás nosotros podíamos crecer en fe si antes no sembramos en el reino de Dios nuestra fe. Porque la fe, amado, es como un grano de mostaza, dice Jesús. La fe es como una semilla. Dice la Biblia que Dios a nosotros nos dio una medida de fe. Y si pudiéramos medir la fe en esta mañana, yo creo que nuestra fe sería como eso, como un grano de mostaza. Pero el problema de muchos es que creen que para alcanzar cosas, para lograr metas, requieren de mucha fe. Amado, eso es un error. Porque Jesús le está diciendo, Él está diciendo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué es lo que pide Dios? Que nuestra fe pequeña, amado, crezca para que pueda crecer como el árbol de mostaza. ¿Para qué? Para que eche grandes ramas, de tal manera, oído, que en esas ramas las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Yo un día estuve enseñando en una iglesia que
nosotros debemos tener fe por los que no tienen fe. Y podemos aplicar este principio en este pasaje de Marcos 4, porque cuando Jesús nos está hablando de que después que se siembra la semilla crece y echa sus ramas y las aves del cielo hacen morada bajo de ella, podemos decir que a través de nuestra fe, a través de tu fe, mucha gente puede llegar al conocimiento de la verdad. Amén, amados. Tu familia puede ser salvada por tu fe. Tu hijo, tu esposa, hasta tu suegra puede ser salvada por medio de la fe, especialmente ella, para que sea uno contigo. Gloria al Señor, dan gloria a Dios. No sé por qué se ríen cuando hablamos de suegra. Dios bendiga a las suegras. Diga conmigo, Dios bendiga a la suegra. Diga, Dios bendiga a mi suegra. Aleluya. Los suegros son necesarios. ¿En serio? El suegro de Moisés fue muy necesario para Moisés. Amén. Continuemos con la palabra. Jesús está usando una parábola en Marcos 4 para explicar el reino de Dios. Y nos está hablando de la parábola del grano de mostaza. Tenga en mente esto que Jesús en Lucas dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. No pierda ese punto de vista de la palabra. Tu fe, si es como un grano de mostaza, con esa fe es suficiente. Pero ahora Jesús usa una parábola para enseñar acerca del reino y está usando el mismo grano de mostaza. ¿Qué estaba buscando Jesús con enseñar esta parábola? Él estaba usando un ejemplo natural, oído a esto, él estaba usando un ejemplo natural para explicar algo sobrenatural. ¿Por qué, amados? Porque a veces, amado, las cosas sobrenaturales muchas veces no se entienden. Entonces se requiere de un ministro de Dios, en este caso como Jesús, para que pudiera explicar lo sobrenatural. Ahora, toda verdad es paralela. Lo que es verdad en el mundo natural es verdad en el mundo espiritual y viceversa. Lo que es verdad en el mundo espiritual es verdad en el mundo natural. Entonces Jesús usa un ejemplo en lo natural para explicar algo sobrenatural. Y él usa esta parábola para explicar algo referente al reino. El reino de Dios empieza como algo pequeño, como un grano de mostaza. El reino de Dios empezó con Jesucristo. Él es la semilla del Padre Celestial, donde Jesús explica en Juan, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, no produce fruto. Y él tuvo que morir para salvarnos a todos nosotros. O sea que el reino de Dios empezó con un solo hombre. Y hoy somos muchos los que pertenecemos al reino de Dios. Israel empezó con un hombre, viejo ya, muy anciano. Y de él nació uno, Isaac. De Isaac nació otro, Jacob. Amén. Y de Jacob nacieron 12. A Israel entraron 70 judíos y salió mucha gente. ¿Por qué? Porque Dios no empieza como empieza el hombre. Muchas veces nosotros para iniciar un negocio pensamos en comprar mucho, invertir mucho. Pero Dios, amado, no actúa como actúa el hombre en un sentido natural. Porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Por eso Él siempre usa a una persona para multiplicarse. Y ahí la razón por la cual tú y yo tenemos que ser como ese grano de mostaza para que crezcamos como una hortaliza bien fuerte y bien grande y extender las ramas y esta ciudad conozca el reino de Dios. Dan gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué es una parábola?
La parábola es una forma literaria consistente en un relato figurado del cual se deriva una enseñanza a algo. La parábola se puede usar de una manera imaginativa, inventando algo o tomando un ejemplo de lo natural, repito, para explicar algo espiritual, algo sobrenatural. Entonces Jesucristo siempre enseñaba por parábolas. Si usted va conmigo a Marcos capítulo 4, verso 33 al verso 34, podemos leer que Jesús con muchas parábolas le enseñaba a la gente. Marcos capítulo 4, verso 33 al verso 34. Marcos capítulo 4, verso 33 al 34 dice: con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, que Jesucristo siempre usó parábolas. ¿Para quiénes son las parábolas? Es la pregunta que surge aquí. ¿Para quiénes son las parábolas? Para los que necesitan que se les aclare las cosas, o para los que necesitan ver y saber las cosas claramente. Para ellos son las parábolas. En otras palabras, la parábola es necesaria para entender muy bien los misterios del reino de Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Tiene que ver mucho, amado. ¿Por qué? Porque en la parábola de la semilla de mostaza, volviendo a Marcos, en el capítulo 4, verso 30 al 32, específicamente en esta parábola del grano de mostaza, Jesús nos está enseñando lo siguiente. Número 1, que todo empieza pequeño. Diga conmigo, todo empieza pequeño. A veces nos desesperamos cuando no vemos crecer algo, especialmente en la iglesia, porque decimos: he orado, he ayunado, he predicado la palabra, he hecho lo que he tenido que hacer, pero no veo resultado. Lo importante, amado, es que sepamos que cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, ya estamos sembrando una semilla de fe en alguien, y que esa semilla, amado, tiene que algún día brotar. No sé cuánto tiempo duraste tú desde que te predicaron la primera vez para convertirte a Cristo. Yo mínimo duré 3 años. Mi hermano me predicaba 3 años para yo convertirme al Señor. Pero la semilla estaba ahí, hasta que algún día brotó. Y posiblemente lo que no nos damos cuenta, amado, es que la palabra de Dios es como ese grano de mostaza que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu. Y que esa semilla Dios la está procesando. El Espíritu Santo nos visita por esa semilla de fe o de palabra que nos sembraron, amado, y que posiblemente esa semilla está echando raíces primeramente dentro nuestro para luego brotar las hojas y crecer. Es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en la vida natural. Tú haces alguna pequeña inversión y no vas a cosechar mucho en tan poco tiempo. Tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir administrando para que el negocio te pueda producir. Es igual en el mundo espiritual. Damos gloria al nombre del Señor. Entonces note que todo empieza pequeño. Número 2, oído esto: lo pequeño en el reino de Dios siempre se va a hacer grande. Diga conmigo, lo pequeño en el reino de Dios se hace grande. ¿Por qué se hace grande? Porque es Dios quien da el crecimiento en el reino de Dios, no es nuestra habilidad. Amén. Ciertamente hay que trabajar en el reino. El apóstol Pablo dijo lo siguiente a los Corintios: Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios capítulo 3.
sea, hay que hacer algo, pero es Dios quien siempre va a dar el crecimiento en el reino, porque lo que es pequeño en el reino de Dios, Dios lo hace grande. Número 3, la vida en el reino de Dios es de un constante crecimiento, y es una preocupación cuando después de un tiempo un creyente, supóngase, tiene 10 años, tiene 5 años, tiene 3 años y no crece espiritualmente. Es una preocupación, porque aunque lo pequeño se hace grande y todo empieza pequeño, de todas maneras la vida en el reino de Dios es de un constante crecimiento, y tú debes crecer permanentemente, constantemente, diariamente. Debe haber algo nuevo de Dios en ti y en mí. ¿Da gloria al Señor? Número 4, hay que darle un constante mantenimiento a nuestra vida en el reino de Dios. ¿Qué es darle mantenimiento a la vida en el reino? ¿O qué es darle mantenimiento a la vida espiritual? Si un carro, tú lo usas y lo usas y lo usas y lo usas y no le das mantenimiento, el carrito no te dura 2 meses, porque mínimo tienes que cambiar el aceite. Segundo, tienes que darte cuenta que el agua que va en el radiador se seca. También tienes que darte cuenta de las llantas y de todo. En el mundo espiritual es igual. ¿Cuándo nos damos cuenta, amado, nosotros, de que necesitamos un mantenimiento en nuestra vida espiritual? Yo hice una pregunta el domingo pasado: ¿cómo nos damos cuenta nosotros que nuestra fe no funciona? Yo mismo me respondí y les decía: cuando a mí las cosas que necesito no se me dan. Por ejemplo, la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. También dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su descendencia o sus hijos que mendiguen pan. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en mi vida mis necesidades primarias no son suplidas por mi fe o por Dios, algo malo está pasando en mí. Y es entonces cuando yo tengo que ir a la presencia de Dios y revisar mi corazón, revisar mi conducta, revisar mi vida y decir: Dios, tu palabra dice que el justo vivirá por la fe, y que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y mínimo, si a mis hijos les falta el pan, es porque yo, como padre cristiano, no estoy siendo justo delante de Dios. Entonces yo tengo que revisarme delante de Dios. Amado, tú no puedes pasar desapercibido que diariamente hay un diablo que te molesta, hay un Satanás que te estorba. No puedes pasar desapercibido que diariamente tú necesitas un toque especial de Dios, porque ayer ya pasó, hoy es otro día, y la fe de hoy, oído, no me sirve a mí para mañana. ¿Por qué? Porque mi fe de hoy me sirvió para hoy. ¿Me estoy explicando? Con mi fe de hoy yo pude avanzar, pero mi fe de hoy ya pasó, y las pruebas de mañana posiblemente son mayor. Entonces yo necesito aumentar mi fe o crecer en mi fe, fortalecerme en mi fe para poder resolver los problemas de mañana, que pueden ser mayores que los de hoy. El demonio de hoy, el diablo de hoy, yo lo puedo vencer con la unción de hoy, pero mañana se puede levantar un demonio mayor, y yo necesito, amado, aumentar mi unción. ¿Me estoy explicando? Entonces, diariamente nosotros necesitamos tener un mantenimiento, perdónenme esta expresión, pero es correcta, un mantenimiento de mi vida de fe. Porque si a mí las cosas no se me dan conforme Dios lo ha determinado, algo está pasando en mí. ¿Sí o no?
¿Sabe qué dice la Biblia, amado? Que no debemos echar las perlas a los cerdos. Y si Dios nos pide eso, y si nosotros estamos viviendo como cerdos y perros, Dios no nos dará la provisión diaria. Porque Dios no alimenta perros. Diga conmigo, Dios no alimenta perros. Amén. Un día de esto vamos a hablar de perros. Y les garantizo que va a ser una enseñanza que nos va a poner a reflexionar. Porque es bien tremenda. Dan gloria al Señor. Entonces, sepamos esto. Constantemente nosotros tenemos que darle mantenimiento a nuestra vida en el reino de Dios. Yo no creo que un cristiano que dice amar a Cristo, que dice que Cristo está con él, va a estar contento con una vida espiritual mediocre o estancada. Yo no creo que un pez va a estar tranquilo en un agua estancada que se está pudriendo. Yo no creo que un pez vive feliz en una pecera, amado, donde todo lo que tiene alrededor es puro moho y hongo. Le quiero decir que si un cristiano reconoce, mire, nosotros sabemos, tú sabes cómo está tu vida con Dios. Muchas veces no tienes necesidad de que el Espíritu Santo te redarguya, porque tu propia conciencia te hace sentir mal, si es que hay conciencia todavía. Tú no necesitas que un predicador te exhorte por medio del mensaje de la palabra de Dios para hacerte sentir que estás mal con Dios, porque tú mismo lo sabes. Y yo creo que si somos conscientes de que nuestra vida espiritual está estancada y no avanzamos, amado, yo creo que mínimo debe haber una reflexión y un deseo de cambio. Eso es darle mantenimiento a la vida cristiana en el reino de Dios. Es decir, si yo sé que ando mal, y ando mal, y ando mal, y la palabra en el culto me da duro, Dios me redarguye, y no hacemos nada, amado, yo no sé qué es lo que tiene que pasar para que podamos cambiar de actitud. Diga conmigo, pero algo hay que hacer, dígalo, algo hay que hacer. Volviendo a la parábola del grano de mostaza, estoy viendo 5 puntos que se desprenden de esta enseñanza. Y vamos al quinto punto, oído. Si nosotros descuidamos o no le damos mantenimiento a nuestra vida en el reino de Dios, nos estancamos en el crecimiento y una vida, présteme atención por favor, una vida o un creyente estancado en el mundo espiritual se llena de turbación, pero también causa problemas en la iglesia. Miremos la iglesia como un hogar, como tu casa o mi casa, donde hay un padre de familia, y Dios libre tu familia y los míos también. Pero supóngase que en la casa de alguien hay un hijo que no está andando correctamente. Puede suceder, amado, que ese mal comportamiento se transmita a otras generaciones. En la iglesia es igual. Si en la iglesia de Cristo, que somos nosotros, porque la iglesia no son las 4 paredes, amén, ¿están aquí? Nosotros somos la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa llamados de afuera del mundo hacia adentro. Entonces nosotros somos la iglesia. Si en la iglesia un creyente estanca su vida espiritual, no avanza, no conquista lo inconquistable, se atrofia, yo le garantizo, amado, que ese creyente no solamente es tropiezo y maldición para su propia vida, sino que es tropiezo y maldición para la iglesia en general. Se lo explico de otra manera. La Biblia dice en Efesios que nosotros estamos unidos por las coyunturas espirituales. Amén. Lo que tú haces, bueno o malo, afecta para bien o para mal a la iglesia, si eres miembro de este cuerpo. Amén.
La Biblia habla en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Acán. Vaya a Josué capítulo 6, Josué capítulo 7. Dice que Israel conquistó Jericó. Las murallas fueron derribadas, pero ellos no pudieron conquistar a Jai, una ciudad pequeña en comparación con Jericó. Y no la pudieron porque el capítulo 7 de Josué dice que Israel había pecado. Pero noten, no había pecado todo el pueblo hebreo, había pecado un solo hombre llamado Acán. ¿Qué hizo Acán? Acán tomó algo que Dios había reservado para sí. Dios dijo, cuando entraron a Jericó, quemen todo, destruyan todo, pero los utensilios de oro, de bronce, de hierro, sean guardados en el tesoro de Jehová. Acán, como soldado de Israel, sabía esto. Pero ¿qué hizo Acán? Dice la Biblia que Acán vio, codició y tomó. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Vio un lingote de oro y un manto babilónico muy bueno. ¿Qué pasó? Cuando lo vio, lo codició. Lo codició. Después, ¿qué hizo? Lo tomó. ¿Y dónde lo metió? Debajo de su tienda. Acán de repente hizo así. Nadie me ve. Nadie por aquí. Nadie por allá. Disimuladamente hizo. Envolvió el manto babilónico y el lingote de oro y se lo metió. Y se fue para la casa. Cuando llegó a la casa, hola mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Lo metió debajo de la tienda. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Diga conmigo, nadie lo vio. ¿Usted está seguro que nadie lo vio? ¿Quién lo vio? Dios lo vio. Dios estaba en el cielo, vete sinvergüenza, cabezón, ladrón, ratero, profanador, tomó lo que me pertenece. Entonces Acán se preparó para la siguiente conquista. Jai era una ciudad pequeña en comparación con Jericó. Y dijeron, no suban todo el ejército. Suban como unos, creo que dice la Biblia, unos 30,000 hombres. Menos. Suban unos 3,000 hombres. Suban solamente 3,000 hombres. ¿Para qué mandar todo el batallón? Bueno, y entre ellos iba Acán. Con la lanza y el escudo y todo armado, voy a conquistar a Jai. Posiblemente ahí encuentro otro lingote de oro y otro manto babilónico. Esa era la idea, ¿no? Porque el tipo no trabajaba para Dios, trabajaba para sí mismo. Y cuando llegaron a Jai, salieron diciendo, ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque no pudieron conquistar a Jai. ¿Por qué no la conquistaron? ¿Por qué? Porque alguien había pecado en el pueblo de Israel. Ahora el capítulo 7 dice que Israel pecó porque cometieron una prevaricación. Pero ¿quién pecó en sí? Solamente un solo hombre, Acán. Acán. Y cuando Josué se dio cuenta que no pudieron conquistar a Jai, ciudad pequeña en comparación con Jericó, se tiró de barriga en el piso y empezó a clamar a Dios. Y Dios le dijo a Josué, ¿por qué clama? Mire, hermanos, hay momentos en que el pastor no tiene que orar, tiene que actuar. Hay momentos en que el padre de familia no puede orar, tiene que actuar, ¿sí o no? Tiene que quitarse el fajón y darle 3, 4 fajonazos al hijo. Yo le garantizo que cuando un hijo se porta mal y usted lo disciplina, el llanto de ese niño, amado, es alabanza en el reino de los cielos. Es alabanza para Dios. Claro, porque Dios dice, se está portando mal ese muchacho, ¿cómo le vas a dar el chupete? ¿Cómo le vas a dar el carro? ¿Cómo le vas a poner la televisión? No, quítale todo lo que tiene para corregirlo. Entonces, el Señor le dijo a Josué, no ores, levántate, porque Israel ha pecado. Dile
que yo voy a visitarlos mañana. En otras palabras, prepara un culto de avivamiento. Pero el avivamiento no era que iba a venir el bautismo del Espíritu Santo y Dios iba a sanar. No, no, no. Iba a venir un juicio de Dios. Porque el avivamiento, amado, empieza por juicio. No empieza por gozo y alegría. Miren, amados, antes de la gloria de Dios viene la justicia de Dios. ¿Están aquí ustedes? Antes de la gloria de Dios viene la justicia. ¿Tú te imaginas que Dios nos traiga un crecimiento y multiplicación y sanidades y milagros y un tremendo avivamiento, amado, si antes no hay una reforma del Espíritu Santo en el corazón nuestro? Si antes no hay un mantenimiento en nuestra vida espiritual. Miren, si en los tiempos del apóstol Pedro, que había un avivamiento y Dios cortó a Ananías y Zafira, yo le garantizo que en estos tiempos Dios también corta gente en la iglesia. Entonces Dios dijo, prepárenme el corazón del pueblo, yo mañana voy a visitarlos, dile que se santifiquen, que ayunen, que oren, se preparen el corazón en arrepentimiento y todo, porque mañana yo voy a acabar con este problema. Cuando Josué no pudo acabar con el problema, intervino Dios. Y cuando un pastor no puede con el problema, Dios interviene. Amén, amado. Es Dios quien interviene. ¿Qué hizo Dios? Inspiró a Josué y le dijo, vete por todas las tribus, vete a las casas paternas, hasta que llegó a Acán. Cuando llegó a Acán, le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová y confiesa tu pecado. ¿Qué dijo Acán? Yo vi, codicié y tomé. ¿Cuál fue la penalidad de Dios para Acán? Ahí está en el capítulo 7, léalo. Usted va a leer en esta semana Josué capítulo 6 y capítulo 7 y el domingo les pregunto. ¿Ok? Es un deber. Usted lee lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, Josué capítulo 6, capítulo 7. Y usted va a encontrar que la penalidad de Dios para Acán, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La muerte. Dios dijo, apedreen a Acán, a su familia, y quémenlo. Amado, ¿qué culpa tenía la vaca? ¿Qué culpa tenía el chancho? ¿Qué culpa tenía el burro? ¿Qué culpa tenía el gallo? ¿Ninguna culpa? ¿Tú te imaginas? Haga un cuadro mental de esos capítulos. Imagínense que, bueno, Acán fue tomado preso por los soldados de Israel. Lo pusieron en el valle de Acor. Entonces, no solamente estaba Acán, sino que estaba su mujer. Supóngase que su mujer tenía 4 meses de embarazo. Supóngase que Acán tenía muchos hijos como un rosario, porque no había televisión en ese entonces. Entonces Acán tenía un muchacho de 20, uno de 15, uno de 14, uno de 13. Tenía uno de 1 año, supóngase, y uno de 5 años. Supóngase que Acán tenía muchachitos todavía pequeños. La primera piedra que lanzaron le cayó a la mujer de Acán en la barriga. Abortó. La segunda piedra le cayó al niño de 2 años en la frente. Murió. Y la mujer, Acán, arrepiéntete, mira que... Y Acán estaba ahí. Imagínate ese cuadro. Después que apedrearon a Acán, dice la Biblia, amado, que Acán fue quemado. Con todo lo que tenía, amado. Con todo. Ahora, la pregunta es, en estos tiempos, ¿tú no piensas que sucede igual? Nadie te va a apedrear a ti porque tú estés pecando en oculto, porque tú forniques en oculto, adulteres en oculto, o fumes en oculto, o bebas en oculto. Nadie te va a apedrear, nadie. Al contrario, te decimos, bienvenido, oraremos por usted, restáurese, vamos a orar por su liberación, vamos a orar por su santificación, porque queremos que usted sea salvo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa en el cielo, amado? A veces nosotros decimos, amado, que estamos en la gracia y la gracia no es permisiva. Pero la gracia tiene una ley, la ley del Espíritu de vida del Espíritu Santo.
Y la gracia tiene también límites. Llegará un momento en que la gracia de Dios para alguien, amado, se terminará. Porque la gracia de Dios tiene un límite. ¿Sí? Tú todo el tiempo no vas a estar con ese dolor de muela. Tú te la sacas algún día te la tienes que sacar. Te tomas la pastilla, se te calmó la muela, el dolor, pero en la noche te regresa. Que tú tienes que traértela. Es igual Dios, amado. Miren, si esa penalidad del Antiguo Testamento de matar, de apedrear y quemar a los acanes de la iglesia hoy en día existiera en la gracia, los pastores no nos preocuparíamos ni por silla, ni por templo, ni por altares. Entonces estaríamos construyendo hornos crematorios, porque en la iglesia hay muchos acanes. ¿Cuál fue el pecado de Acán? ¿Cuál fue el pecado de Acán? Hello. Él tomó lo que le pertenecía a Dios. ¿Están aquí ustedes? Él tomó lo que le pertenecía a Dios. Pastor, usted no está hablando de fe. ¿Por qué se mete con esto? Porque, amado, vamos a mirar, amado, que la fe tiene que ver mucho con lo que a Dios le pertenece. ¿Sí o no? Él tomó lo que le pertenecía a Dios. A Dios le pertenece algo, según la palabra de Dios. A Dios le pertenecen todo lo que Él, en su gracia, ha dispuesto, o lo que su voluntad ha dispuesto. Tu casa es de Dios, tu carro es de Dios, el sol es de Dios, el aire que respiras es de Dios. ¿Sí o no? Pero Dios te lo da gratis. ¿Sí o no? Y tú puedes administrar eso como para Dios. Vaya a Malaquías capítulo 3. Malaquías. Mire que vamos a leer la Biblia. La Biblia vamos a leerla. Y la Biblia es la palabra. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Bien, Malaquías 3:10. ¿Cómo dice? Traigan todo el pueblo los diezmos a mis depósitos o al alfolí, y haya provisión en mi casa. Pruébenme ahora en esto, declara Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice? Y abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué más dice? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Estamos hablando de que la fe es como un grano de mostaza pequeño, que todo lo pequeño de Dios crece, que hay que darle mantenimiento a nuestra vida espiritual, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que cuando se siembra, se hace la mayor de todas las hortalizas, tiene su rama y las aves del cielo acampan en ella. ¿Qué tiene que ver esto con fe? Tiene que ver mucho, amado. ¿Saben por qué nosotros, o por qué mucha gente en la iglesia no ve la prosperidad que Dios tiene para nosotros, amado? ¿Saben por dónde se ve la prosperidad de Dios? La prosperidad de Dios se ve por medio de las ventanas de los cielos. Tú no ves la prosperidad de Dios en tus manos, en tus bolsillos, no. Primeramente se ve ¿dónde? En las ventanas de los cielos. ¿Saben por qué las ventanas de los cielos para muchos están cerradas? Porque están como Acán, tomando lo que le pertenece a Dios. Acán fue apedreado. Él, su familia, sus hijos, el burro, la vaca, el caballo, el gallo, el chancho. Fue apedreado porque él le robó a Dios lo que le perteneció a Dios. Dios dijo, quemen a Jericó, pero todos los utensilios de oro, de bronce, de hierro, sean guardados en mis depósitos. Pero Acán tomó un lingote de oro de más de 50 ciclos y un manto babilónico y lo llevó a su casa. La pregunta es, ¿qué tienes tú debajo de tu tienda que le pertenezca a Dios?
¿Qué tienes tú en tu casa que le pertenezca a Dios? ¿Sabe una cosa, amado? Yo creo que muchos televisores, marca Sony, debe cambiarle el nombre, marca Sony por marca diezmo. Porque hay gente que compra para sí mismo de los diezmos del Señor. El carro, quítale Chevrolet y Mazda y póngale marca diezmo. Los zapatos de marcas, igual. Entonces, nota que cuando tú le robas a Dios, tú no creces en lo espiritual, tú no creces, te estancas. Tu familia se estanca. Tu casa se estanca, tus hijos se endemonian. Tu mujer, tu esposo se endemonian. Porque hoy en día no te van a levantar a piedras. Pero hay una penalidad en la palabra de Dios, amado, acerca de que si yo le robo a Dios, si tú lees los versículos arriba del capítulo 3:10 de Malaquías, dice: malditos soy con maldición porque la nación toda me ha robado. ¿Están aquí ustedes, amados? Miren que yo estoy en el orden de la palabra. Yo estoy enseñando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y usted vino a escuchar la palabra de Dios. Diga conmigo: yo vine a escuchar la palabra de Dios. Ahora diga: Dios me está hablando. Si dice, si traemos todos, diga todos, los diezmos al alfolí, dice, entonces hay provisión o alimento en mi casa, y dice, y yo les abriré las ventanas de los cielos. A veces pensamos que las ventanas son para Dios derramar las bendiciones. No, es para ver dentro del cielo lo que Dios tiene para mí. Porque por una ventana tú ves, por una puerta tú entras. Amén. Mire, la puerta la abre Dios, pero las ventanas la abrimos nosotros con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. ¿Están aquí ustedes, amados? O sea, yo estoy educando o reeducando en esta mañana y hablando de algo que va a traer prosperidad y va a traer solución a los problemas, a los cánceres económicos, a los cánceres espirituales. Aleluya. Y yo creo que si nosotros nos metemos en lo que la Biblia nos enseña acerca de esta parábola del grano de mostaza y lo relacionamos con muchos textos, con Acán y con Malaquías, yo creo que si nosotros nos ponemos a caminar y hacemos un análisis o un mantenimiento de nuestra vida espiritual, tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios, no solamente en lo que es darle a Dios lo que es de Dios, sino que también le hemos fallado a Dios en muchas aplicaciones del reino de los cielos. ¿Están aquí ustedes? Tú deseas que Dios te bendiga. Yo deseo que Dios me bendiga. Entonces yo debo revisar mi vida de acuerdo a lo que dice este libro llamado Biblia. No de acuerdo a mi teología, no de acuerdo a mi criterio, no de acuerdo a mi pensamiento, no de acuerdo a lo que yo creo, sino a lo que dice este libro. ¿Están aquí, amados? Porque la Biblia habla por sí sola. Pero hay alguien que tiene que predicártela. ¿Dan gloria al nombre del Señor? Ahora, una pregunta. ¿Para qué necesito fe? ¿Para qué tú necesitas fe? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. Porque sin fe, oído, es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Otra versión dice al final, y que recompensa a los que lo buscan diligentemente. ¿Cómo tienes que buscar tú a Dios? Con diligencia, diligentemente. Así tienes que buscar a Dios. O sea que cuando vienes al culto, tú vienes con diligencia.
Si te invitaron al culto, usted dispóngase. Si te invitaron a escuchar la palabra, a orar, dispóngase, porque Dios empieza a recompensarte. Pero es interesante, amado, que nosotros no agradamos a Dios porque prediquemos bonito o bien. No agradamos a Dios porque cantemos bien. No agradamos a Dios porque oramos mucho. Nosotros agradamos a Dios, oído, porque tenemos fe en Dios, y yo creo que Él existe, y yo creo que cuando yo lo busco, Él se me aparece. Eso es agradar a Dios. ¿Están aquí, amados? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, digo, es necesario. Diga conmigo, es necesaria la fe. Entonces, oído, la fe es necesaria porque ella es suficiente para nosotros agradar a Dios. Y si Dios está agradado contigo, te aseguro que no solamente tú tienes la salvación, no solo tu santidad, no solo tu prosperidad, sino que esa fe que tú tienes, amado, es como si fuera un seguro de vida o un cheque en blanco al cual tú le pones la cantidad que quieres. ¿Quieres agradar a Dios? Tenga fe. Y tener fe significa vivir con la provisión diaria que Dios me da y no vivir de lo que le pertenece a Dios. ¿Están aquí ustedes? Cuando tú haces un préstamo en el banco y te atrasas, ¿qué es lo que sucede? Pagas intereses, ¿sí o no? Tú no dices, no, yo no acepto pagar intereses. Si quiere, recíbame la plata, o si no, váyase, Señor, ningún problema. El segundo mes, el interés aumenta. No estoy de acuerdo con pagar el segundo mes de interés, Señor, váyase, ningún problema. El tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Cuando viene a ver, te embargan. ¿Por qué? Porque son leyes de la economía terrenal, ¿sí o no? Y una ley de la economía celestial es estar contento con lo que Dios nos da. Y cuando yo tomo lo que es de Dios, indica que yo no estoy contento con lo que Dios me da. Y entonces hay avaricia. Acuérdate que Acán, el pecado de Acán, fue que tomó lo que le perteneció a Dios, porque él vio, codició. Y cuando nosotros le robamos a Dios, tenemos codicia. Y eso no es vivir por la fe. Lo cual indica entonces que yo no agrado a Dios. ¿Sí me entienden? Bueno, se los voy a poner de esta manera. Yo quiero agradar a Dios, ok, voy a estar contento, Dios, con lo que tú me das. Pero lo que es tuyo, te lo doy. Entonces, tú estás agradado conmigo, me sanas, me liberas, me prosperas, guarda mi familia, mi esposa, mis hijos, todos mis bienes, y sigo contento con lo que tú me das. Pero lo que es tuyo, te lo devuelvo y tú estás agradado conmigo. O al revés, lo que es tuyo, te lo doy. Y estoy contento con lo que me queda, ese 90%. Como te tengo agradado, tú me sigues bendiciendo. O sea, hay que ser inteligentes, amados, en la vida espiritual. Y todo eso habla de darle mantenimiento a nuestra vida en el reino, a nuestra vida de fe. Amén. ¿Están aquí ustedes, verdad? ¿Sabe usted que es así? ¿Cuántos saben que es así? Que yo para agradar a Dios tengo que tener fe. Oh, pastor, yo tengo mucha fe. La pregunta es, ¿agradas tú con Dios con tu fe dándole lo que le pertenece a Dios o se lo robas? Miren, si usted quiere que su mujer esté bien con usted, téngala agradada y todas las mañanas le da un café. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Si tú quieres que tu marido esté bien contigo, téngalo agradado y ese hombre se porta como un carro nuevo. ¿Sí o no? ¿Dan gloria al nombre del Señor?
La fe es necesaria, oído, porque por medio de ella nosotros nos acercamos a Dios, porque a Dios no se le ve con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Tú ves a Dios con los ojos de la fe. A Dios tú no lo tocas con los 5 sentidos naturales. Tú lo ves con los ojos de la fe, porque la fe tiene ojos. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5 versos 6 al 10. 2 Corintios capítulo 5 versos 6 al 10. Ok, dice así: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú y yo vamos a ser juzgados por lo que hicimos en este cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es el vehículo por medio del cual nosotros nos acercamos a Dios. Ok, ¿cómo dice el verso 7? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Saben por qué el versículo 7 está entre paréntesis? Porque el Espíritu Santo, oído, nos quiere hacer entender a nosotros que lo más importante en nuestra vida no debe ser la materia, sino el espíritu, aunque el cuerpo es importante. Pero hay gente que le da mucho énfasis a la materia, al espíritu, al cuerpo, a la materia, y se olvida del espíritu. El cuerpo vale mucho. Diga conmigo, mi cuerpo vale. Diga, mi cuerpo vale mucho. Aleluya. Pero los extremos son malos. ¿Sí o no? Los extremos son malos. Si yo soy muy espiritual y descuido mi cuerpo se enferma y mi espíritu no es eficiente, porque el vehículo de mi espíritu es el cuerpo. Pero si yo soy muy carnal y me gusta mucho el cuerpo y me lleno de chancho y de grasa y me preparo mucho, masticar el cuerpo y entretengo mucho mi cuerpo y ando en el ejercicio y en la cosa, y descuido mi vida espiritual, mi espíritu también es ineficaz, porque estoy alimentando mucho la materia. Entonces siempre nosotros debemos tener un balance. Por ejemplo, comer mucha grasa, ¿cuántos saben que es malo para la salud del cuerpo? Comer grasa es malo para la salud del cuerpo, pero no comer grasa también es malo, porque la grasa es necesaria. Levante la mano a los gorditos, a ver. Diga conmigo, la grasa es necesaria. Gloria al nombre del Señor. Así que si tu esposa está un poco rellenita o tu esposa está rellenito, diga, esta grasa es necesaria. No le voy a decir grasa a su marido ni a su mujer, pero la grasa es necesaria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bien. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Diga conmigo, por fe andamos, no por vista. Y lo está diciendo, amado, en relación al deseo que debemos tener de estar ya con el Señor Jesucristo. Ahora escúcheme. En un futuro
no muy lejano, porque Cristo está a las puertas, todos los creyentes, todos, vamos a estar para siempre con Cristo, si es que andamos en santidad en este cuerpo. Porque el otro extremo en otras iglesias es de que no, si tú pecas con el cuerpo no pecas. Ese es otro extremo malo. No, tú puedes fumar, beber, adulterar, fornicar, que no pecas, porque tú eres salvo en el Espíritu. Ese es un extremo muy malo y diabólico, es una doctrina de Satanás. Tenemos que ser santos, dice la Biblia, en toda nuestra manera de vivir. Hasta en el baño hay que ser santo. ¿Sí o no, amados? Hay que ser santo, diga, en toda nuestra manera de vivir. Pero en un futuro no muy lejano, vamos a estar nosotros con Cristo para siempre. Y vamos a estar con Él no solo en espíritu, sino con un cuerpo glorificado. Pero antes que esto llegue, amado, los que están con Cristo, que ya han muerto, están con el Señor en espíritu, no en cuerpo todavía. Ellos están esperando ¿qué? Un cuerpo glorificado. Tu cuerpo y mi cuerpo no está glorificado. Por eso hay que cuidarlo, porque es templo del Espíritu Santo y el vehículo de nuestro cuerpo. Ahora, cuando el apóstol Pablo en el verso 9 dice, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradable, está indicando el apóstol Pablo, amado, que por medio de la fe que tenemos nosotros o debemos tener, nosotros podemos llegar a agradar a Dios, no solamente en el espíritu, sino también en el cuerpo, porque Dios no solamente te ve como un espíritu, Dios te ve como un cuerpo también. Amén, ¿verdad? ¿Están aquí? Y tú sientes a Dios con tu espíritu, pero lo sientes en el cuerpo. Por eso la fe es necesaria. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a nosotros a mirar a Dios, aunque a Dios no se le ve con los ojos naturales, pero los sentidos naturales, si nosotros agradamos a Dios, se pueden, amado, manifestar o podemos ser bendecidos. ¿Quién nos alegra cuando siente la presencia de Dios que la piel se le eriza? ¿Quién no se siente emocionado cuando Dios nos visita y que salen un par de lágrimas? ¿Quién no se siente contento cuando a través del cuerpo sentimos ese fresco, ese calor del Espíritu Santo? ¿Y por qué lo sentimos, amado? ¿Por qué lo sentimos? En primer lugar, porque Dios por su gracia nos visita, y segundo, porque tenemos fe. La vida en el culto es una vida de fe. Y si tú quieres sentir a Dios, debes tener fe. Dan gloria al nombre del Señor. Entonces, denle un fuerte aplauso a Cristo si se lo va a dar. Ok. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27. Hebreos 11, verso 24 al verso 27. Gloria a Dios. Mire cómo dice la Biblia en Hebreos 11, verso 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora oído, amado. Dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y sabe qué significa esto o cómo se llama esto? Moisés necesitó fe
para renunciar a una posición de gloria en un sentido natural. Porque ser hijo de la hija de Faraón indicaba ser el sucesor del Faraón. Al ser el Faraón, Moisés iba a tener de todo: oro, carros, último modelo de ese entonces con 50 caballos de fuerza, dueño de todas las tierras, dueño de todos los tesoros conocidos, iba a ser un Dios. Pero Moisés, amado, necesitó de fe para renunciar a la oferta de la hija de Faraón. Si tú quieres agradar a Dios y tú quieres que Dios agradado te visite, ¿tú te imaginas a Dios agradado contigo? ¿Te has imaginado a Dios agradado contigo? Tremendo. Imagínate tú, Álvaro Novoa, que esté agradado contigo. Él no es Dios, pero imagínatelo. Imagínatelo. Todos los días te llama el celular, mínimo te manda un mensaje. Otra cosa que puede hacer es mandarte un chequecito, porque el tipo está agradado contigo. ¿Sí o no? Ahora, imagínate que Dios está agradado contigo, muchacho y muchacha, en esta mañana. Imagínate tú. Oh, Dios se levantó. Oh, qué hijo hermoso. Siendo uno cabezón y feo. Qué hijo tan lindo, ¿no? Siendo uno rebelde. Qué hijo agradable. ¿Sí o no? Dios te manda el sol, te manda la lluvia, te manda el pan, te manda la gallina, te manda el pato, te manda todo. ¿Sí o no? Porque Dios está agradado contigo. Pero ¿sabe cómo agradó Dios? ¿Cómo agradó Moisés a Dios? Moisés tuvo que tener fe para renunciar a la oferta de la hija de Faraón. Y tú y yo tenemos que tener fe para no dejar que las ofertas de la hija de Faraón nos alejen del Señor. Hay que tener fe para no dejar que los deleites temporales del pecado nos aparten del Señor. Y hay que tener fe para no dejar que los tesoros o riquezas de los egipcios nos aparten del Señor. ¿Y sabe cómo se llama esa fe? Se llama la fe que me sostiene. Diga conmigo, la fe que me sostiene. La fe que me sostiene es una fe, amado, que no me pone a vivir por las ofertas del mundo, aunque sean jugosas. ¿Están aquí? La fe que me sostiene es una fe que me aleja, óigase bien, de las propuestas de riquezas desleales que encontramos en este mundo. ¿Están aquí ustedes? La fe que me sostiene es una fe que me preserva a mí y me mantiene en el propósito y en el plan de Dios. Porque, amado, hay que tener fe para que alguien se te acerque y te diga: hermano, te voy a mandar a España. Uy, santo, yo que amanecí yéndome a España, ya me están ofreciendo irme a España. Espera. Te voy a mandar a España y te voy a dar unos $50,000. Pero me llevas este paquetico blanco y no es azúcar. Te lo vas a tomar en unas bolsitas de caucho, no sé cómo se llama eso. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Unas cápsulas envueltas en un cauchito, te las tomas y tranquilo, te vas, entregas y ya tienes la mitad de aquí. Toma 25,000, te los cuentan, 1, 2, 3, 25,000, y los otros 25 cuando vengas. Amado, hay que tener fe. Y que tú estés pasando y que tenga la rodilla más pelada que un chivo. Hay que tener fe para que tú renuncies a esa oferta. ¿Sí o no? Pero hay que tener fe para que también los deleites temporales del pecado no te alejen del Señor. ¿Quién dice aquí que tomarse una cava de cerveza para el mundo no es agradable? Cuando tú no eras cristiano, tú te sentías chévere cuando
Ibas por la segunda cerveza y ya las orejas estaban calientes y te sentías Superman. ¿Sí o no? ¿Quién dice que no es agradable amanecer con una vieja en un motel? Son deleites. La Biblia dice que son deleites. ¿Sí o no? No me mire como jaulo como gato en jaula nueva. Yo estoy hablando de algo que dice la Biblia. Él renunció a los deleites temporales del pecado. El pecado es un deleite. ¿Sí o no? ¿Por qué son tan santurrones ustedes? Así como que todo. El pastor está diciendo que pecar es agradable. ¿Quién dice que no? ¿Ah? Sí, si no nadie pecara, dice la pastora Consuelo. Si nadie... Mire, si el pecado no fuera agradable, yo te garantizo que el que es más adúltero que un gato se queda con una sola gata. ¿En serio? Que el que no le gusta la droga y la marihuana no la bebe, no la fuma. Entonces, hay que tener fe para que un joven en la iglesia renuncie a la masturbación, renuncie a la pornografía, renuncie al pecado, renuncie a las chicas de la calle, renuncie a tantas cosas para agradar a Cristo. Hay que tener fe. ¿Sí o no? Porque si no, amado, si tú no tienes fe para renunciar a los deleites temporales del pecado, no agradas a Cristo. Por eso la fe es necesaria. Estamos llevando la necesidad de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde empezamos? La fe más pequeña, como un grano de mostaza. La miramos en el reino, la miramos en la economía de Dios y la estamos mirando en cuanto a la santidad, porque para ser santo se requiere tener fe. ¿Tú te imaginas la oferta cuando Moisés ya estaba en edad de ser gobernador de Egipto? Y el padre adoptivo de Moisés ya estaba viejito. Ya olía a pijama de palo, ya estaba bien ya muerto. La hija de Faraón dijo: oh Moisés, hijo mío, prepárate, porque dentro de poco te van a coronar Faraón de Egipto. Moisés dijo: wow, tremendo, yo siendo Faraón, ¿qué no haría yo? Con tanto dinero, con tanta vieja en Egipto, con tanto carro, con tanta tierra, ¿qué no haría yo? Moisés pensó en eso, amado. Moisés pensó en eso. No digas que de buenas a primeras Moisés dijo: yo reprendo al diablo, mamá. ¿No? Mira, a Moisés le pintaron un cuadro bien tremendo. Su madre adoptiva le dijo: vas a gobernar. Se lo pintó bien tremendo y Moisés dijo: tremenda oportunidad. Pero él dijo, en un proceso en el cual Dios trató con él, Moisés dijo: no, prefiero el sufrimiento, el vituperio de Cristo antes que los deleites temporales del pecado. Por eso tú necesitas fe, amado. Yo sé que tú oras, tú ayunas, te congregas, lees la palabra, pero si tú no operas en la fe, el Cristo que está aquí conmigo, amado, no se mueve para tocarte y bendecirte, porque un Cristo agradado por medio de la fe se mueve y te toca donde tú estés. Dan gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso se llama la fe que me sostiene. Porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible por medio de la fe. En otras palabras, Moisés vio a Dios, aunque era invisible, lo vio. Y no es una contradicción, porque lo invisible se hace visible por medio de la fe. Es más, la fe, oído, quita lo circunstancial. La fe quita lo temporal y pone lo eterno. Pero ese es un proceso, amado, en el cual se implica renunciar. Porque para tener fe, yo necesito renunciar, así como Moisés renunció. O sea, tú no puedes tener fe
amando al mundo. Hello. Tú no puedes tener fe pensando en Juana teniendo a María en la casa. Tú no puedes tener fe robándole los diezmos a Dios. Digan amén. Digan gloria a Dios. Porque si le robas a Dios no tienes fe. Porque no vives con lo que Dios te da, sino con lo de Dios. Tú no puedes tener fe, amado, teniendo una maraña de resentimiento y de amargura en tu corazón contra otra persona. No, la fe no opera ni actúa en corazones resentidos. Lo que opera es un espíritu de Caín. La fe no opera en un corazón que ama el mundo, que ama más la televisión que la palabra, que ama más la comida que el ayuno. No. La fe no opera ahí. No opera ahí la fe, amado. La fe opera en un corazón santificado para Cristo. Esto es lo que ustedes, amado. Por eso, para tener fe hay que renunciar. Diga conmigo, para tener fe debo renunciar. Dígalo con fe, dígalo fuerte. Para tener fe debo renunciar. Ustedes no me están creyendo, no. No me están creyendo. Aquí me dice que es Moisés, siendo ya grande, hecho adulto, es decir, siendo ya una persona para tomar decisiones. ¿Qué hizo Moisés? Moisés vio dos cosas. Vio un valor temporal, pero vio un valor eterno. Tú muchas veces ves un valor temporal. Tú dices, wow, si yo invierto las 3 horas del culto del domingo en un negocio, creo que puedo sacar mucho dinero. Ese es un valor temporal. Y posiblemente te va bien. Que el domingo estás alimentando a las gallinitas, ordeñando la vaca, atendiendo tu carrito o haciendo cualquier cosa en vez de estar en la casa de Dios. ¿Sí me entienden? No, porque yo tengo que estudiar, tengo que progresar. Pastor, si yo no trabajo no diezmo y mucha gente trabaja y no diezma. y entonces están viendo un valor temporal, les va bien. De hecho, les va bien, por supuesto. Pero a la postre, ¿qué? Al final de tus días, al final de tu carrera, ¿qué? Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la persecución. Gente así son los que el anticristo va a usar para perseguir a los verdaderos creyentes. Son los Esaú del Nuevo Testamento persiguiendo a Jacob. ¿Sí? Porque no tienen valores eternos, sino valores temporales. Si tú dejas de congregarte por trabajar, eres circunstancial, emotivo y temporal, y pasas. Pero si vives en lo eterno, amado, ni peligro, ni muerte, ni hambre, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue lo que hizo Moisés. Eso fue lo que pasó con Moisés. Por eso Moisés, amado, está en la gloria, y Moisés va a venir con Enoc o Elías después de la gran tribulación o en la gran tribulación a dar testimonio de Cristo. Por eso el nombre de Moisés está escrito en Hebreos 11, porque todos los que están en Hebreos 11, amado, algo tuvieron que dejar por agradar a Cristo. Dan gloria al nombre del Señor. Diga conmigo, la fe que me sostiene. Permítanme 10 minutos y termino. Tú necesitas fe para 3 cosas. Oído por lo que tú necesitas fe. Número 1, no dejar que las ofertas de la hija de Faraón te alejen del Señor. Número 2, necesitas fe para no dejar que los deleites temporales del pecado te aparten del Señor. Y número 3, tú necesitas fe para no dejar que los tesoros o riquezas de los egipcios te aparten del Señor. Si ustedes notan, fueron 3 cosas que Satanás empleó
para cortar el propósito de Dios en Moisés. 3 cosas que Satanás usó para frenar a Moisés y que éste no cumpliera su destino en Dios. 3 cosas usó Satanás. Diga conmigo, 3 cosas. ¿Qué destino tenía Dios en Moisés? Ser libertador de Israel. ¿Qué destino Dios tiene para ti? Al menos que tú seas libertador de tu familia. Tú no necesitas un púlpito para salvar a tu familia. Tú no necesitas una credencial de ministro para salvar a tu familia. Tú necesitas fe. Tú necesitas fe. Miren, muchos de sus hijos que no están en Cristo potencialmente son ministros del Evangelio. Potencialmente. Aunque sea un niño de brazo, aunque sea un muchacho canillón ya grande, potencialmente son ministros del Señor. Pero ¿qué les propone Satanás en el mundo? Lo que tú ves que los alejan. A Moisés, Satanás le propuso 3 cosas. Número 1, las ofertas del hijo de Faraón. Número 2, deleites temporales del pecado. Y número 3, las riquezas de los egipcios. 3 cosas Satanás a Moisés para cortar su propósito. Pero ¿qué dijo Moisés? No, me mantengo viendo al invisible. Y si tú haces como Moisés, amado, yo te garantizo de que Dios va a levantar en ti un ministro, una mujer, un hombre de Dios, aleluya, con una revolución espiritual en tu corazón, en tu espíritu, que no solamente tu vida va a ser transformada, no solamente tu familia va a ser transformada, no solamente esta iglesia va a ser transformada, sino que este mundo entero puede ser revolucionado por ti, porque Dios revolucionó a un mundo en Egipto por medio de un hombre que tuvo fe y se mantuvo, aleluya, en fe para agradar a Cristo. Y es la propuesta del Espíritu Santo a tu vida. Tú no necesitas una casa, no necesitas un carro, no necesitas un esposo necesita fe, porque la fe te puede traer todo eso. ¿Se puede poner de pie, por favor?